Quiero bendecir a todos aquellos que nos están sintonizando a través de la aplicación Cello, esta casa conquistando corazones, y cómo no, saludar a todos aquellos que nos están sintonizando y nos sintonizarán a través de Facebook Live, transmitiendo la palabra desde cualquier medio para edificación de todos los oyentes. Bueno, como ha dicho nuestro hermano Israel, estamos trabajando con un libro muy bonito, que es el libro de Nehemías. Con esta semana, ya llevamos 4 semanas trabajando con este libro y estamos disfrutando mucho. Yo personalmente estoy disfrutando un montón, estoy aprendiendo grandes principios y Dios me está bendiciendo de una manera muy especial. Mi deseo es que todos los oyentes también disfruten de la palabra del Señor. No voy a hacer un breve resumen acerca de lo que ya hemos hablado, porque si no abarcaríamos mucho, pero sí quiero aprovechar bien mi tiempo hoy para estar desarrollando el 4.º mensaje de esta serie, que lo hemos titulado Llegada a Jerusalén. Durante los 3 primeros mensajes hemos abarcado Nehemías capítulo 1 verso 1 a Nehemías capítulo 2 y verso 8. Esos 3 mensajes han abarcado, estamos trabajando con este libro versículo por versículo, intentando aprender algunas cosas, sacar aplicaciones y disfrutar. Ya saben que esta serie tiene como fin principal y propósito principal el tema de la restauración en todos los aspectos. Estamos trabajando en tema de restauración. Yo creo que Dios a mí me ha llamado a esa área y estoy intentando en esta serie transmitirles, ponerles en el lugar correcto para poder restaurar a cualquier tipo de persona en cualquier circunstancia. Entonces el tema principal, el corazón de esta serie, sin duda es la frase restauración. Así que vamos a estar leyendo únicamente 2 textos que vamos a trabajar hoy. 4.º mensaje de esta serie de mensajes del libro de Nehemías. Hoy trabajamos con Nehemías capítulo 2 y el verso 9. Dice así: vine luego a los gobernantes del otro lado del río y les di cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército, gente de a caballo, pero oyéndolo Sanbalat horonita, Tobías el siervo amonita, se disgustaron en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Dice el verso 11, que vamos a estar trabajando también con él: llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días. Vamos a dejarlo hasta el verso 11, no vamos a citar el verso 12. Vine luego a los gobernantes del otro lado del río, les di cartas, vinieron conmigo capitanes, gente de a caballo. Ahí aparecen 2 personajes que, escuchando, llegando a sus oídos que venía alguien a procurar el bien de Israel, se enfadaron en extremo. Y el verso 11 dice: llegué pues a Jerusalén después de estar allí 3 días. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones en esta noche. Fíjense, después de ver durante las 3 semanas cómo Nehemías ha sido bendecido más abundantemente de lo que él había podido pensar, porque recibió más de lo que él pidió. Ya saben ustedes que
Nehemías había pedido a Dios, dentro de su oración había una petición en concreta: Señor, dame gracia para tener éxito delante de aquel varón. Expliquemos que aquel varón era el rey Artajerjes, y lo que pedía Nehemías era gracia para tener buen éxito. Y fíjense, Dios le bendice más abundantemente de lo que él había pensado, porque para que esa petición se cumpliera, tenía que ocurrir algo que escapaba de toda la lógica. Él, que necesitaba ayudar a Israel, pero ese deseo era sin recursos, no tenía recursos, sabía que quien tenía los recursos para poder ayudar a Israel era su rey, a quien servía. Para él recibir los recursos necesarios, tenía que ocurrir algo, y era que el rey a quien servía le permitiera una excedencia. Una excedencia es poder marcharse de su lugar de trabajo con el consentimiento de quien sirve, pero también con la posibilidad de poder regresar. Pero claro, lo sorprendente es que Nehemías no podía pedir esa excedencia, porque un rey no podía quedarse sin su copero. Y ya que, aparte de quedar vulnerable y expuesto a tentados, ya que uno de los trabajos del copero era beber el vino antes que el rey lo bebiera, por si el vino estuviera envenenado, pues que muriera el copero antes que el rey. Y fíjense que un rey no se podía quedar sin copero, quedaba expuesto a ser envenenado, pero el copero que tenía, pues tenía que ser alguien de mucha confianza, y si es posible no cambiar de él en la vida. ¿Por qué? Porque decir al rey Artajerjes que se va a quedar sin copero y que tiene que cambiar de copero durante su ausencia es un peligro grave. Porque es que resulta que en la Biblia no hay cosas que en la historia sí nos cuenta. Por eso el trabajo de un estudioso bíblico es indagar para luego averiguar más cosas. Ese es el trabajo de un estudioso. La hermenéutica bíblica nos empuja a conocer historia, astronomía, ciencia, geografía, porque a medida que nosotros nos vamos enriqueciendo en conocimiento, pues más luz y más claro vemos y demostramos que la Biblia es la palabra de Dios. Y fíjense, un dato histórico muy precioso para nuestra serie es que el padre de Jerjes, o el padre de Artajerjes, fue el Jerjes de la historia. El Jerjes de la historia, bíblicamente, fue el rey Asuero. ¿Saben cómo murió el rey Asuero? Murió envenenado por su copero. O sea, su copero lo engañó, mostrando que el vino no estaba envenenado, pero antes de darle la copa le echó veneno. O sea, fue un copero quien envenenó a su padre. Por eso él no podía quedarse sin copero. Por eso él no podía pedir una excedencia. Porque ya había ganado Artajerjes un copero de confianza. Pero le sorprende Dios cuando es el rey quien le saca el tema, viendo a su copero triste. Y fíjense, un rey impío, un rey pagano, se preocupa por un pueblo al cual no gobierna, que no le pagan tributo, que no le benefician a él para nada. Un pueblo y una ciudad que están a 3.800 kilómetros de distancia. Otro rey hubiera dicho, bueno, si estás triste por un pueblo a 4.000 kilómetros de distancia, por unos hombres que a mí no me pagan tributo, lo lógico es que el rey hubiera mandado matar al copero. Pero se sorprende Nehemías cuando es el rey quien se entristece con él. Y esto, hermanos, cuando Nehemías ve la preocupación de su rey por ayudar también a los judíos, ve el inicio del cumplimiento de la petición que durante 4 meses la tenía expuesta delante del altar de Dios.
Y fíjense, les doy aquí un dato bíblico o un dato histórico, por si les puede ayudar. Bueno, aparte de histórico, también es bíblico, lo único que está escondido en la palabra. Fíjense, ¿cómo es posible, me pregunté yo, que un rey como Artajerjes, impío, pues se preocupara tanto de ayudar a unos judíos? ¿Cómo es posible? Y fíjense, cuando nosotros nos vamos a la historia, y como hemos demostrado antes, Artajerjes tenía un padre, o tuvo un padre que se llamó Jerjes, en la historia. En la Biblia, el padre de Artajerjes fue el rey Asuero. Fíjense que el rey Asuero, cuando se quedó sin reina, que destronó a Vasti, fíjense que de todas las mujeres hubo una a la que él le delegó esa autoridad como reina. ¿Quién fue? Esther. Entonces, como consecuencia, la madrastra de el rey que aparece en nuestro libro fue Esther. O sea, el hijastro de la reina Esther fue el rey Artajerjes, el mismo con el que estamos trabajando. ¿Quién me dice a mí? Yo no puedo demostrarlo, pero tampoco nadie a mí me puede demostrar lo contrario. ¿Quién me dice a mí que la reina Esther no habló a su hijastro acerca de que quien ayuda a los judíos les va bien en la vida, como le fue a su padre, el rey Asuero, pero que quien se levanta en contra de los judíos corre un gran peligro y por consecuencia un peor final, ya que Naamán fue ahorcado él y su familia cuando se levantaron y conspiraron contra el pueblo de Israel. ¿Quién me puede decir a mí que Esther pues no influenció un poco en las decisiones que el rey Artajerjes tomaba en cuanto al pueblo de Israel? Porque fíjense, antes de ayudar a Nehemías, ayudó también a Esdras. A Esdras le ayudó económicamente para la restauración del templo. Y ahora a Nehemías le ayudó no solamente económicamente, sino que también pues con cartas y con una serie de cosas que vamos a ver para que Israel fuera restaurada. Entonces, ¿quién me puede mostrar a mí que Esther no influenció en esas decisiones? Bueno, no es demostrable, pero tampoco nadie me puede demostrar lo contrario. Por eso lo dejamos ahí en stand-by, pero como un dato curioso que por si algún estudioso quiere considerarlo, pues que lo puedan hacer. Por lo tanto, no es un tema doctrinal, pero sí es un dato curioso que a mí pues me ayudó en mi estudio en el libro de Nehemías. Dios le concede más de lo que él ha pedido, porque es el rey quien le saca el tema, es el rey quien le concede una excedencia. Le da el permiso de marcharse de su lugar de trabajo y fíjense, le pregunta al rey y la reina, ¿cuánto va a durar tu viaje? Y dice Nehemías, qué hombre más humilde. Dice, cuando les dije el tiempo, entonces me dieron permiso. Cuando nosotros leemos en el capítulo 2 y verso 6, es que dice, yo le dije el tiempo y ellos me dieron permiso. Pero la Biblia no cita el tiempo. ¿Por qué? Porque lo que hizo Nehemías fue darles un dato aproximado. Porque realmente Nehemías no sabía cómo era la situación de Israel y cuánto tiempo le iba a durar. Por eso, la Biblia no da un dato aproximado. Nehemías no le dio un dato exacto, sino un dato aproximado. Ahora, ¿cuánto tiempo duró todo ese viaje de Nehemías? Bueno, pues está escondido en el mismo libro que estamos estudiando. Fíjense, Nehemías sale del reinado de Susa, capital del reino Persia. Sale de allí, dice Nehemías capítulo 2, verso 1, en el año 20 del rey Artajerjes. Cuando nosotros leemos Nehemías capítulo 13 y el verso 6, dice, mas a todo esto, yo, hablando Nehemías, yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes,
rey de Babilonia, fui al rey. Fíjense, después de decirle el tiempo que duraría, que yo me imagino que fue un dato aproximado, a lo largo del estudio de este libro nos damos cuenta que Nehemías estuvo 12 años fuera de su puesto de trabajo. O sea, imagínense, un rey poderoso, 12 años sin su copero al cual había ganado su confianza. Que le concediera una excedencia. Oigan, eso era algo imposible. Pero es que Nehemías había recibido más de lo que él había pedido o incluso había podido pensar. Para más sorpresas, es que después de haberle concedido la excedencia, le dice el rey, ¿pero necesitas algo más? Y Nehemías como que se frota las manos y dice, bueno, ya puestos a mi rey, necesito cartas para todos los gobernantes, para que, bueno, no me molesten en el camino. Y entonces el rey le dio cartas para que todos los gobernantes le franquearan el paso y que ninguno le molestara en el camino. Bueno, Nehemías, ¿necesitas algo más? Bueno, mi rey, ya puestos, pues también necesito cartas para Asad, el guarda del bosque, para que me dé madera para estar reformando la casa en la que yo voy a vivir y también las puertas de Jerusalén. Muy bien, pues toma cartas. ¿Cuánto tengo que pagar, mi rey, por la madera? No, nada, gratuito, Nehemías. Te puedes llevar la madera que necesites. ¿Por qué? Porque había recibido más abundantemente de lo que él le había pedido, pensado. Y cuando se va a marchar Nehemías dice, bueno, pero escúchame, aunque yo te he dado cartas para que no te molesten, te he dado cartas para que te den toda la madera gratuita, no vas a ir solo, que vaya parte del ejército y que te acompañen los capitanes. Y esto ya rompe con todo esquema. Porque Dios había concedido a un hombre una petición. Y una petición se considera como tal cuando le pides a Dios que te conceda lo imposible. Y cuando él expuso a Dios un caso imposible, a Dios le agradó y le dio más abundantemente de lo que él había pedido o pensado. Cuando él va camino a Jerusalén, esta noticia corre como la pólvora llegando hasta los oídos de ciertos personajes. Y dice el verso 10 del capítulo 2, pero oyéndolo Sanbalat Oromita, Tobías siervo amonita, se disgustaron en extremo. Fíjense, en el capítulo 2, verso 10, aparecen unos personajes que tienen unos nombres así un poco extraños, que no es que estaba hablando en lenguas, no, es que estaba citando nombres. Sanbalat Oromita, Tobías siervo amonita, y después, a lo largo de este libro, también se unirá otro personaje al cual se le identifica como Gesén el árabe. Cuando nosotros estamos estudiando este libro, pues este libro tiene mucha conexión con la historia secular. Fíjense que estos personajes, pues bíblicamente, pues no tenemos muchos datos. Bueno, Sanbalat Oromita, Tobías siervo amonita, Gesén el árabe, o sea, no nos dan más datos, pero una de las pruebas para verificar que la Biblia es la palabra de Dios también es la historia. Y fíjense, por medio de la historia, mira, podríamos demostrar que la Biblia es la palabra de Dios y que todo lo que dice es cierto sin usar la Biblia. O sea, únicamente usando la historia y luego comparándola con lo escrito, pues podemos demostrar que la Biblia es la palabra de Dios. Aquí, con estos personajes son una evidencia de que la Biblia es cierta. Estos personajes que aparecen, que se disgustan en extremo, son una prueba como una veracidad de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque miren, en Egipto fueron encontrados unos papiros. Hay unos papiros que se les llaman papiros de Elefantina. Los papiros de Elefantina. Esos papiros cuentan una serie de historias.
fíjense que no es casual que esos papiros pues cuenten historias acerca de gobernantes alrededor de Israel y también de Samaria, Jordania, Cisjordania, llegando hasta muchos territorios. Cuando uno va leyendo historias de gobernantes, aparece un gobernante llamado Sanbalat. Un gobernante que, según ese año, lo ubica en el tiempo de Nehemías. Un Sanbalat que fue gobernante de Samaria. Aparece un Tobías, que fue gobernante. Aparece un Gesén, que fue gobernante. Que también Tobías, por ejemplo, tiene conexión con uno de los sacerdotes judíos, ya que se casó con una hija suya. Entonces, por medio de la historia, podemos demostrar que estos personajes que aparecen en el libro de Nehemías existieron. En la época de Nehemías, uniéndolos como un puzzle, demostrando una vez más que la Biblia es la palabra de Dios. O sea, únicamente con unos personajes que aparecen, usando la historia, aquel papiro llamado el papiro de Elefantina, podemos demostrar que la Biblia es la palabra de Dios. Esos personajes existieron. Esos personajes fueron real, no fueron un mito, existieron. Y fueron gobernantes. Por eso es que se disgustan. Mire, una respuesta teológica, aplicando aquí la hermenéutica, ¿por qué se enfadaron estos personajes? Se enfadaron por razones políticas, principalmente. Porque fíjense, aquellos hombres, miren, según la historia, podemos demostrar, Sanbalat fue gobernante de Samaria, Tobías de Jordania y Gesén el árabe de Cisjordania. Fíjense que cuando él llega, antes de llegar a Jerusalén, los gobernantes han leído cartas. Estos personajes han leído las cartas. Un rey poderoso como Artajerjes le ha dado autoridad para hacer lo que quiera en Jerusalén. Obviamente le ven como una amenaza política. Si el rey que gobierna actualmente le ha dado carta libre, este es muy peligroso políticamente. Entonces, una de las razones de que no querían ayudar a Nehemías, bueno, pues fueron por razones políticas, se disgustaron en extremo. Por eso entablaron alianza para ir en contra de Nehemías. Se disgustaron, pero claro, todavía de momento tenían un disgusto, todavía no habían visto a Nehemías. En el verso 11 dice la Biblia, llegué a Jerusalén. Y esto a mí me enamoró. Mira, ¿por qué una frase tan sencilla, llegué pues a Jerusalén, me llama tanto la atención? Porque a lo largo de estas 3 semanas que hemos estado ministrando, pues hemos dado un dato curioso. Es que de Susa, capital del reino, a Jerusalén había 3.800 kilómetros. Eso no se recorre en 24 horas. O sea, él recorrió un largo camino. ¿Cuántas experiencias había tenido a lo largo del camino? Muchísimas, seguramente. Fíjense el trayecto que ha tenido. Podía haber contado cómo los gobernantes le hicieron la referencia y le dieron paso. Pudo haber contado cómo Asad se sorprendió cuando se llevó toda la madera que él necesitara. Se pudo haber contado experiencias a lo largo de 3.800 kilómetros, pero él resume un viaje tan largo de esta manera. Llegué pues a Jerusalén. Se acabó. Porque Nehemías, uno de los principales motivos de Nehemías era ayudar a los demás. Quien tiene deseo de ayudar a los demás no tiene un deseo desenfrenado de protagonismo. Nehemías era humilde, quería pasar desapercibido.
Porque el que pretende ayudar a otros no buscará protagonismos. Quien ayuda a los demás no necesita halagos externos. Quien ayuda a los demás no necesita que la gente se entere. Por eso es que dice la Biblia que aparecen alguien que dan ofrendas y diezmos y ayunan, dice la Biblia, y hacen tocar trompeta para que todo el mundo se entere. Pero que quien desea ayudar a los demás no tiene un deseo desenfrenado de protagonismo. Por eso, mira, hay una frase, leí en una ocasión una frase interesante, y es que quien necesita halagos externos es la evidencia de que está muy vacío internamente. Y Nehemías estaba tan lleno internamente que él no necesitaba halagos externos. Por eso, como él no tiene un deseo de protagonismo, pues no le hace falta contar detalles. Simplemente resume, bueno, pues llegué a Jerusalén. Nehemías es alguien humilde. Si uno de tus deseos es ayudar a los demás, necesitas humildad. Porque sin humildad no podremos llevar a cabo una obra de restauración. Número 1, vemos la gran humildad de Nehemías, pero número 2, llegué pues a Jerusalén y fíjense, y después de estar allí 3 días. Después de estar allí 3 días. Bueno, vamos a ver, Nehemías. Has recorrido 4.000 kilómetros. Has estado 4 meses orando para que Dios concediera una petición. Tienes cartas. Te han dejado tranquilo. Has tenido un camino agradable. Tienes madera suficiente. Tienes todo lo necesario. ¿Por qué llegas y durante 3 días no haces nada? Yo me hice esta pregunta. O sea, ¿Nehemías no hizo nada en los 3 primeros días que llegó? ¿O es que Nehemías sí hizo algo? ¿No hizo nada Nehemías? ¿O sí estuvo haciendo algo Nehemías esos 3 días? ¿Saben cómo yo he averiguado la respuesta? Pues otra vez indagando en el mismo libro. Miren el contexto. Capítulo 2 y verso 8. Y le pidió al rey cartas para Asat, guarda del bosque, para que me diera madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, para el muro de la ciudad y la casa en la que yo estaré. ¿Qué frase ahí resalta para saber lo que estuvo haciendo durante esos 3 días? Que pide madera para las puertas de palacio, pide madera para las puertas de la ciudad, fíjense, pide madera para la casa en la que él va a vivir. ¿Qué estuvo haciendo Nehemías durante sus primeros días que llegó a Jerusalén? Lo que estuvo haciendo fue asentarse. Durante los 3 primeros días, lo que estuvo haciendo fue asegurar el lugar donde iba a vivir. Durante los 3 primeros días lo que hizo fue restaurar el hogar donde él viviría. Y cuando él tuviera listo y preparado el lugar donde él viviría, cuando él tuviera listo y preparado y asegurado la casa en la que estaría, cuando él aseguraría su hogar, ahora estaba Nehemías preparado para infundir seguridad a los demás. Porque ¿a quién pretendemos influenciar seguridad si en el lugar donde vives no hay seguridad? ¿A quién pretendemos restaurar si el hogar en el que vivimos necesita restauración? Nehemías, ¿a quién quieres infundir seguridad si tú vives en una casa sin ventanas y sin puertas?
Nehemías, ¿qué Jerusalén quieres restaurar si el hogar donde vives ni tan siquiera tiene puertas? Pero fíjense, antes de actuar una labor externa, él aseguró el lugar que viviría. ¿Qué le llevó? 3 días. Es que Nehemías no tenía prisas. Porque para toda obra de restauración, número 1, necesita ser humilde. Número 2, necesita ser paciente. Y la palabra paciencia, la etimología la traduce como sufrir sin que tu ánimo se perturbe. Los que van a ayudar a los demás saben que hay cosas que no se solucionan de la noche a la mañana. Requieren de paciencia. Y Nehemías, como sabe que la obra de restauración va a requerir paciencia, él dice: antes de ayudar a nadie, voy a restaurar el hogar donde yo voy a vivir. Porque cuando yo ya esté viviendo en un lugar seguro, voy a infundir seguridad. Cuando yo restaure el hogar donde vivo, voy a poder restaurar a los demás. Y durante los 3 días él asegura y restaura su sitio. Y después de los 3 días, y aquí terminamos, después de los 3 días, dice: me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo. Y esta palabra comienza ya a entristecerme. Porque después de 3 días va con algunos varones, con muchos, no, especifica la Biblia con pocos varones. ¿Por qué con pocos varones? Porque lamentablemente, cuando queremos recibir halagos y aplausos, hay muchos dispuestos. Pero encontrar a alguien que quiera restaurar escasea. ¿Sabes qué me entristece en la historia del samaritano? Que cuando habla de gente que golpea, dice los ladrones, en plural. Pero cuando habla de alguien que quiere sanar, dice, y un samaritano. Tiene que especificar que solamente había uno. En la historia del samaritano abundan los que golpean, pero escasean los que sanan. De la misma manera, en tiempos de Nehemías, los que querían ayudar eran solamente unos pocos. Hasta el día de hoy escasea la gente deseosa de restaurar a los demás. No había declarado a nadie lo que Dios había puesto en mi corazón. A ninguno. Aunque va con pocos, no declara a nadie lo que va a hacer. ¿Por qué? No declara a nadie lo que va a hacer simplemente porque todavía no se fía de todos. Porque Nehemías es un restaurador por excelencia. Sabe que en una obra de restauración uno tiene que ir con paso firme. Porque cuando se entera que alguien quiere restaurar a otro, lo primero que hacen es que se levantará gente para traer oposición. Porque miren, cuando uno va a restaurar a otro, hay muchos que se pueden alegrar y decir: oye, ¿qué vas a hacer? Pues mira, voy a ayudar a esta persona que necesita restauración. Habrá alguien que te diga: ah, sí, pues mira, adelante, ayúdale, que lo necesita. Pero habrá muchos que te digan: no le ayudes, no merece la pena, es un caso perdido. ¿Qué vas a ayudar a este hogar, a este matrimonio, a esta casa? No, hombre, no merece la pena. Si perderás el tiempo, dicen muchos. Por eso, cuando quieras restaurar a alguien, sé cauto. Y sobre todo, cumple 2 de Timoteo 1:7, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. A la hora de restaurar a los demás tienes que tener dominio propio, no dejarte manipular por los comentarios de los demás.
Si tienes el deseo de ayudar a alguien, ayúdalo. Que no haya terceras personas que influencien en tu decisión. Porque habrá gente que te anime, pero otros que te desanimen. Y como Nehemías, escucha a todos, pero tú toma la última palabra. Ten dominio propio. Él, como sabe que escasean los que ayudan, no le cuenta a nadie. Porque sabe que quien expresa a Dios el deseo, o quien expresa a los demás el deseo de ayudar, se encontrará tarde o temprano con enemigos. Porque termino con esta frase. Les recuerdo que fueron los hermanos quien vendieron a José. Sus hermanos. ¿Cuándo? Cuando les declaró el sueño de Dios en él. Pero también quiero recordarles que quien vendió al Maestro Jesús fue un discípulo llamado Judas. No le declara lo que había puesto en su corazón. Porque desde aquí te digo que no cuentes tus problemas a todo el mundo, porque no todo el mundo tiene la capacidad de entenderte y ayudarte. Y tampoco expreses tus sueños a todo el mundo, porque no todo el mundo estará dispuesto a ayudarte para que cumplas tu sueño. Porque quien vendió a José fueron sus hermanos, y quien traicionó a Jesús fue uno de sus discípulos. Él llega a Jerusalén, y llega de esta manera. ¿Quieren saber qué sucedió? Pues colorín colorado, hasta la semana que viene, donde seguiremos con este estudio, y el tema de la semana siguiente se titula de esta manera: examinando las ruinas. Ese es el mensaje número 5 de esta serie. Deseaba que llegara el quinto mensaje de esta serie, porque van a ver, hermanos, a qué estado puede llegar la gente cuando cae en las manos del enemigo. Les espero la semana que viene para seguir con esta serie. Decirles y recordarles que los demás mensajes, los 3 mensajes anteriores a este, ya están en mi perfil en Facebook, están en mi canal en YouTube. Este mensaje que estoy predicando mañana estará disponible para que no se pierdan ninguno de estos mensajes y para seguir aprendiendo de las grandes riquezas de la palabra del Señor. Que Dios les bendiga, familia de Conquistando Corazones. Desde aquí me despido, tanto a todos aquellos que nos han estado sintonizando a través de Facebook y a todos aquellos que nos han estado escuchando a través de Cello. Que Dios les bendiga a todos. Un abrazo de vuestro hermano Eugenio desde Alcalá de Henares. Fíjense, hermanos, hay gente que a lo largo de toda España nos está escuchando. Y desde aquí, hermanos, la tecnología, bendecimos a Dios por el buen uso de la tecnología. Bendiciones, y yo por mi parte, en el tema de la enseñanza, hasta la semana que viene.